Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Es un placer saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Ustedes me conocen como el Profe Samo. Y pues este semestre me tocó compartir con ustedes la clase de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Es una clase muy amena, muy agradable, se presta mucho al diálogo, se presta mucho a la interacción. Pero antes de entrar en lo que es la materia, me gustaría platicar un poco con ustedes acerca de cómo me gustaría que se llevara esta clase, ¿verdad? Mi intención es que esto se lleve de una manera muy amena, muy relajada, pero que podamos tener un buen aprendizaje. Para esto, pues, les voy a estar compartiendo este tipo de videos cortos, donde les voy a explicar el contenido que es acorde a la clase, ¿verdad? Y también vamos a tener una especie de cuaderno, una especie de manual, digámoslo así, que también yo se los voy a hacer llegar, donde está esta información que yo les estoy compartiendo y un poco más, ¿verdad? Un poco más entrada en detalle para que ustedes la puedan leer, les sirva para la hora de realizar sus exámenes, pues que los puedan contestar, ¿verdad? Que de ahí puedan estudiar. Y pues es también pues digamos que sí es su especie de cuaderno, ¿no? Ahí para que ustedes vayan tomando notas, los vayan resumiendo, que también conforme vayamos avanzando en las clases siempre les voy a pedir, como no van a estar escribiendo dictado o ejercicios en físico, pues les voy a estar pidiendo que me manden pequeños resúmenes de ese manual, más siempre les voy a pedir que investiguen ustedes en una o dos fuentes más de internet cada uno de los temas para ir enriqueciendo así su conocimiento, ¿sale? Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que es la materia. El día de hoy, pues vamos a ver qué son las ciencias, ¿no? Para empezar, la materia se llama Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, pues vamos a ver qué son las ciencias, ¿no? Se le denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido por una serie de principios y leyes que derivan de la observación y el razonamiento de un cúmulo de información y datos, los cuales pues son estructurados sistemáticamente para su comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ciencia es todo el conocimiento que se desarrolla a partir de principios o leyes que tienen una estructura definida para que siempre cualquier persona que se ponga a estudiar lo mismo llegue al mismo fundamento, al mismo conocimiento, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, eh, si ustedes se meten a buscar información en internet, pues sería, digamos, como una especie de instructivo, ¿verdad? Vamos a buscar el concepto de ciencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué harían ustedes para que todos llegáramos al mismo concepto de ciencia? Bueno, pues lo primero sería a lo mejor encender la computadora, esperar a que se conecte a internet, abrir un navegador, escribir google.com y ahí buscar concepto de ciencia. Les van a aparecer varios, pero para que todos tuviéramos el mismo concepto, entraríamos al primero, al segundo, alguno que decidiéramos de consenso, para que cada vez que alguien siguiera esas instrucciones, siguiera esos principios, pues llegara al mismo conocimiento. Pues la ciencia es más o menos algo así, ¿sí? Solamente que pues un poco más complejo de lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Pero básicamente eso sería, ¿no? En este sentido, pues la ciencia comprende varios campos de conocimiento. Obviamente pues hay diferentes cosas que queremos saber, ¿no? Somos curiosos por naturaleza y siempre queremos estar preguntando. Ustedes imagínense a un niño pequeño, un niño no sé, de unos 4 años, 5 años, y que están en la clásica edad del por qué, ¿verdad? Oye mamá, ¿y por qué esto? Oye papá, ¿y por qué lo otro? Entonces, en ese sentido tenemos que ser como niños, así como ese niño nos puede preguntar un día de que por qué los dinosaurios ya no existen y al día siguiente nos puede preguntar por qué este alimento o esta comida es sana, pues así somos los seres humanos en general, ¿no? Siempre estamos buscando el conocimiento en diferentes áreas. Entonces, eh, pues todos estos estudios conllevan a estas diferentes áreas, pero siempre participando lo que es el método científico. ¿Y qué es este? Pues son una serie de reglas que, como les comentaba anteriormente, nos ayudan a obtener conclusiones
objetivas, es decir, que no involucre nuestra percepción o la de algún tercero, sino que sea una percepción general y que se puedan verificar, es decir, que si alguien sigue los pasos que nosotros hicimos, llegue a tener los mismos resultados, ¿sale? Bueno, vamos a empezar un poquito más en materia. ¿Qué clasificación tienen las ciencias? Pues bueno, existen lo que son las ciencias sociales, existen también lo que son las ciencias naturales y por último existen lo que son las ciencias formales. Vamos a platicar un poquito más de cada una de ellas para profundizar. Ok, las ciencias naturales, chicos. Las ciencias naturales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico conocida como método empírico analítico. Es decir, quiere decir que en la naturaleza observamos algo, lo empírico está relacionado con la experiencia, con lo que va ocurriendo en el día a día, y lo analítico, que es esa parte del razonarlo, ¿no? O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en el ciclo del agua. Primero, alguien tuvo que ver que lloviera y después hubo un análisis después de ese hecho, de pensar, oye, ¿por qué llueve? Ah, pues en los días previos a la lluvia tuvo que hacer mucho calor para que el agua se pudiera evaporar y luego llegar a una temperatura donde se condense y pues por último caer en forma de lluvia, ¿verdad? O granizo o nieve, ¿verdad? Dependiendo del clima en el que esto suceda. Entonces a eso se refiere. También las ciencias naturales se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias. Es decir, que no es únicamente una ciencia individual, sino que hay sus traslapes, hay las zonas donde se cruzan, ¿no? Donde tiene que ver la matemática con las ciencias naturales, donde tiene que ver la lógica con las ciencias naturales, donde tiene que ver a lo mejor hasta lo social con las ciencias naturales. Entonces no son ciencias aisladas, sino que todas se entrelazan entre sí y más adelante vamos a ver un poquito más de esto, ¿verdad? Metodológico de las ciencias formales, especialmente de la matemática y la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta, es decir, las matemáticas y la lógica pues no tienen que ver realmente o directamente con la naturaleza, ¿verdad? No quiere decir que después de sumar 2 más 2 vaya a llover o vaya a granizar, pero sí hay algunos fenómenos de la naturaleza que se pueden explicar a través de las matemáticas y de la lógica. Ciencias formales. Estas son un conjunto sistemático de conocimientos racionales y coherentes, es decir, estas sí tienen que ver más con el raciocinio, con lo intelectual. Dice, si bien su objeto de estudio no es el mundo físico natural, sino objetos puramente abstractos, es decir, creaciones de la mente, sus conocimientos pueden ser aplicadas a dicha realidad físico-natural. Por ejemplo, vamos a pensar en algún fenómeno natural, por ejemplo, la ebullición del agua. Todos sabemos que el punto de ebullición del agua es los 100 grados centígrados, ¿verdad? Para que la ebullición del agua se lleve a cabo, no necesariamente tendríamos que tener todo el conocimiento matemático, sino que simplemente cuando el agua alcanza cierta temperatura, pues se da el proceso de ebullición. Sin embargo, la matemática, el tema en específico, ¿no?, del calor, se ve aplicado al decir, pues cuando vamos aumentando, vamos sumando grados centígrados, grados de calor a la temperatura que tiene el agua, pues va a llegar a ese fenómeno de la ebullición, por ejemplo. Las ciencias formales son las ramas de la ciencia que estudian sistemas formales. Las ciencias formales validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia. Recordemos que nosotros estamos hablando de ciencias sociales y estuvimos platicando un poco de ciencias naturales.
y de ciencias formales, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué son las ciencias sociales. Bueno, pues se conoce como ciencias sociales aquellas disciplinas de la ciencia que se encargan del comportamiento humano y su interacción con otros humanos, es decir, cómo me comporto yo como individuo y cómo interactúo con otros individuos. Por ejemplo, nosotros en la clase, ¿no? O sea, nosotros llegamos a la escuela y llegamos como individuo, llegamos como uno, pero a la hora de que empezamos a interactuar con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros de salón, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros docentes, pues empezamos a interactuar en grupos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes se han fijado, ¿verdad? Pero es muy clásico que entras al salón de clase y se forman dentro del grupo, por ejemplo, dentro de nuestro grupo de clase, hay subgrupos, ¿no? Que el grupo de la esquina, el grupo del centro, el grupo de enfrente y demás, ¿verdad? En líneas generales se consideran ciencias sociales aquellas áreas relacionadas con los humanos en el contexto social que aplican el método científico. Ok, vamos a ver algunas características de las ciencias sociales. Número 1. Se basan principalmente en la observación de los fenómenos sociales, es decir, ver un hecho donde interactúan uno o varios individuos, ¿verdad? Esos son los fenómenos sociales. Por ejemplo, las marchas, por ejemplo, los grupos que tengan alguna creencia en común, ¿verdad? En más específico a nosotros, pues los que se visten de cierta forma, ¿verdad? Que los que se visten ranchero, que los que se visten dark, que los que llaman fresas, que los que llaman nacos, que los que llaman todos esos grupos sociales o que nosotros podemos catalogar, ¿verdad? Como grupos sociales porque, repito, esto se basa en la observación. Entonces la observación puede tener cierto grado de sesgo, cierto grado de inclinarnos hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Se fundamentan en el método científico. Es decir, para eliminar el sesgo que les comentaba, tiene que haber una metodología para definir ese hecho. ¿Sí? O sea, paso 1, observación. Paso 2, en el análisis. Y el análisis está dividido en esto, este y este otro paso. ¿Ok? Para que cuando alguien más realice el mismo análisis o que esté revisando el análisis que nosotros hicimos, pueda llegar a las mismas conclusiones. ¿Ok? Se valen de métodos cuantitativos, es decir, métodos numéricos, cualitativos, de características y mixtos para medir sus observaciones. ¿Cuáles son esos métodos cuantitativos? Pues pueden ser a lo mejor entrevistas, ¿no? O cuestionarios. Cualitativos se refiere a las cualidades de un individuo, ¿no? Si son altos, si son delgados, si son hombres, mujeres. Y mixtos pues es una combinación de ambos. La experimentación puede no ser posible en determinadas áreas de investigación. Por ejemplo, no podríamos experimentar sobre determinados hechos históricos, ¿no? O sea, no podríamos investigar, por ejemplo, de cómo interactuaban los primeros Homo erectus o los primeros habitantes del mundo con los animales. ¿Por qué? Pues porque es un hecho que ya ocurrió. Tiene que ver con las ciencias sociales porque habla de una conducta que tuvieron ciertos individuos, pero sería imposible, ¿no? Interactuar, ver cómo interactuaban los dinosaurios con los hombres de aquella época. Por lo general, trata de explicar el pasado más que predecir el futuro. Realmente, chicas, como en el ejemplo anterior, se busca mucho el saber el por qué ocurrió cierto hecho social. Recordemos que estamos aquí hablando de las ciencias sociales. ¿Por qué hubo esa manifestación? ¿Por qué se creó aquella religión? ¿Por qué surgió aquel grupo étnico? ¿Por qué esta civilización creció tanto en el conocimiento de la, no sé, de la agricultura, en el conocimiento matemático? Y no tanto predecir, puesto que aunque se puede llegar
a sacar algunas conjeturas, ¿no? Generales, pues sería muy complicado predecir, por ejemplo, el próximo grupo social que se va a formar, ¿no? O sea, sería realmente muy difícil decir, pues se va a separar, hablando en el ejemplo del salón, ¿no? Sería muy difícil decir, pues el grupo del fondo del lado izquierdo se va a separar y se va a separar también el grupo del frente y luego se van a juntar fulanita con sutanita. O sea, realmente eso es muy complicado, ¿verdad? Porque depende de muchos factores, pero sí se puede buscar explicar por qué un grupo de amigos, por ejemplo, se separó. Entonces, durante una investigación, pues tú puedes encontrar cosas, ¿no? O sea, pues hubo chismes, hubo intrigas, hubo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? En ciencias sociales, el investigador puede ser influenciado por su subjetividad. O sea, esto quiere decir que los conocimientos, experiencias y vivencias previas de cada quien pueden llegar a influir en el resultado de una investigación. Para esto les repito, es bien importante fundamentarnos en el método científico. ¿Ok? Por esta clase, pues sería todo, pero me gustaría comentarles que va a haber, eh, recordarles más bien dicho, porque ya se los comenté, está la parte de el manual que les voy a estar haciendo llegar. Hay que repasar esta clase, compararlo con la información que tienen ustedes en su manual y hay que hacer un pequeño resumen de lo que viene en ese manual, ¿ok? Van a hacer su resumen y la primera evidencia que me van a enviar va a ser precisamente ese resumen, ¿ok? De cualquier manera, este video lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran y necesiten para pues poder hacer más fuerte su conocimiento, ¿verdad? Checar ahí alguna duda o algo y de cualquier manera, cualquier cuestión pues me la pueden hacer llegar para resolverla y pues bueno, eso sería todo chicos, que tengan excelente día.